Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y de manera especial aprovecho para agradecer y a la vez presentar a nuestros amigos por contertulio durante esta segunda parte de la reflexión, pues nos acompañarán con sus comentarios. A ver, ahora sí. Tengo a mi izquierda al doctor Álvaro Montero Mejía, abogado, doctor en Economía Política de la Universidad de París, con estudios superiores en Ciencias Políticas, también para optar por el doctorado de Derecho en la Cooperación Internacional de la Universidad de Burdeos, y quizá una de sus más grandes cartas de presentación, a lo mejor para los que tenemos más de 30, es el famoso y bien recordado programa diagnóstico que durante décadas fue guiado por el doctor Montero Mejía. Es todo un honor para nosotros como comunidad universitaria tener su compañía esta tarde. También a mi derecha tenemos al máster don Sergio Araya Alvarado, politólogo de gran renombre, oficial de proyectos de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer. A él le agradecemos muchísimo su presencia. Estamos convencidos de que tanto don Sergio como don Álvaro nos brindarán aportes significativos para la reflexión y la iluminación de cara pues, a lo que es el proceso electoral y a los temas país que trascienden lo que es estrictamente electoral. Rápidamente, para no cansarles, la dinámica que seguiremos es la siguiente. Durante 10 minutos tendremos una introducción, cada uno tendrá 10 minutos precisamente para plantear los temas introductorios. Tenemos como telón de fondo la realidad nacional y, como ya les decía y les reitero, el tema electoral para lo que serían las elecciones del próximo 2 de febrero. Después tendremos un espacio de interacción que será moderado por este servidor, en el que nuestros contertulios conversarán entre sí, eventualmente interactuarán con ustedes. Finalmente pasaremos al momento de las intervenciones del público y al cierre o conclusiones por parte de cada uno de ellos. Para iniciar entonces, les dejo en la grata compañía de don Sergio durante 10 minutos y más adelante, conforme vayamos avanzando en las dinámicas, pues yo iré de nuevo recordando pues la letra menuda de cómo nos vamos a ir organizando. Así que, sin más preámbulo, los dejo con don Sergio. Muchas gracias, don José. Muchas gracias a don Álvaro, además, me distingue. Es para mí un honor estar a la par suya en esta mesa departiendo y compartiendo un tema de tantísima trascendencia. También el agradecimiento en general a toda la institución, a su rectora, a su vicerrectora de docencia y a todas y todos ustedes que han querido quedarse esta parte de la tarde en este espacio. Bueno, tuvimos como punto de partida una rica valoración de lo que es la realidad costarricense actual, que nos la transmitió de manera muy precisa, muy clara, el informe del Estado de la Nación a través de Leonardo Merino. Así que creo que, para no tratar de caer en frases comunes ni ser reiterativo de lo que ya tan brillantemente se ha expuesto, quisiera comenzar mi intervención rescatando algunas de las conclusiones que don Leonardo planteó en su intervención. Hay una realidad, y es que la Costa Rica de este año, de la Costa Rica que le corresponde encarar este próximo proceso electoral, es una Costa Rica muy distinta a la que tuvimos oportunidad de conocer décadas atrás. Es una Costa Rica, como bien nos señala el informe del Estado de la Nación, fragmentada. Es una Costa Rica completamente dividida. Es una Costa Rica en la que existen una serie de elementos que ponen en entredicho ciertos presupuestos que la sociedad costarricense dio por sentados por muchas décadas. La última, digamos, gran, si se quiere, confrontación social y política que vivió este país data de 1948, que además es el corolario de una serie de procesos de cambio que se vinieron gestando décadas atrás y que alcanzaron su clímax en esa década.
en esa década se dieron al inicio de la misma, todo el proceso de incorporación en la Carta Magna de todo lo que es la visión del Estado social de derecho, con las garantías sociales, con el Código de Trabajo, con la inserción ya de manera efectiva de la educación pública a nivel superior. Y bueno, en la segunda mitad, tras el conflicto ya mencionado, se terminaron de consolidar instituciones de carácter político, entre ellas la más relevante para la salud democrática y electoral del país, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones, que ustedes bien saben, este es uno de los pocos países que lo tiene elevado a rango constitucional. Durante la segunda mitad del siglo XX, en un periodo relativamente importante de esa etapa de nuestra historia, Costa Rica dio ese salto que mencionó muy bien Leonardo, en parte porque tuvo un Estado con una capacidad de redistribución de la riqueza bastante efectiva, pero además porque de alguna manera se había construido un tejido social que permitía justamente tener una visión de país. No es que en aquella época existiera menos diferencias de tipo socioeconómico, siempre la pirámide social ha existido y siempre hubo ricos y siempre hubo pobres, eso no vamos tampoco a caer aquí en mitos, muy a tono con la mitificación que el informe del Estado de la Nación presenta. Tampoco es que todo tiempo pasado fue mejora, claro, pero efectivamente esa digamos, distribución desigual del acceso a la riqueza, de alguna manera simbólicamente no se veía tan claramente evidenciada como se ve hoy. No solamente porque el coeficiente de Gini así lo está demostrando, sino porque además visualmente todos sentimos y percibimos esa sensación de que ya no somos tan, entrecomillado, igualiticos como nos decíamos antes. Hoy Costa Rica tiene una fragmentación que se ve desde lo territorial, donde evidentemente los mayores polos de desarrollo están situados en la gran área metropolitana, pero también se ve al interior de la GAN, por ejemplo, entre poblaciones que los separan si acaso 100, 200 metros de distancia, pero que son radicalmente dos realidades distintas, como el caso, por ejemplo, de los distritos del este de Escazú. Si los contrastamos con el sector de Tejacillos y La Aurora y San Felipe de la Abuelita, ustedes verán, es un puente lo que los distancia, lo que los separa, pero geográficamente hablando, pero en términos de desarrollo humano, en términos de oportunidades, en términos de inclusión de sus pobladores en el modelo de desarrollo, es prácticamente como pasar como si fuera un túnel del tiempo y nos quedáramos en uno en el siglo XXI y otros completamente rezagados en esa década de los 40 que mencionó Leonardo al principio de su introducción, de su exposición. Entonces, esas desigualdades han ido creando además un aspecto que también atenta contra esa integración social, que va minando esa cohesión social, esa cohesión que es necesaria para que haya proyectos país, que lo vemos, por ejemplo, en que ahora existen profundos desencuentros de tipo social entre distintos segmentos de la sociedad. Antes, la educación pública, por ejemplo, era una educación pública de calidad y a ella accesaban por igual gente de la clase alta y gente de las clases bajas. Hubo distinguidos presidentes de este país que en su hoja de vida se reportaba que habían sido egresados del Liceo de Costa Rica, para citar un ejemplo, o del San Luis Gonzaga. ¿Qué permitía eso? Permitía esa creación de vasos comunicantes que garantizara que, independientemente de esas diferencias obvias, existiera una concepción de que todos compartíamos un destino y de que todos estábamos realmente, como lo señala la Constitución política, siendo parte de ese soberano que es el que, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, tiene el peso de la conducción política del Estado. Hoy eso prácticamente no es cierto. Cada segmento vive en su respectivo espacio, cada segmento va a los centros de educación respectivos, a los centros de salud respectivos, inclusive las áreas de ocio, de entretenimiento se han totalmente diferenciado,
y no tenemos esa oportunidad de conocernos, inclusive, algo muy grave, y de reconocernos. Entonces, si no nos reconocemos, no podemos tener algo que es fundamental para alcanzar ese diálogo y ese proyecto país que todos nos venden, que es el tema de la confianza. O sea, yo no puedo confiar en un desconocido. Imaginen ustedes que anden en la calle y se ven a una persona que nunca en su vida han visto a las 8 de la noche, lo primero, como dijo el compañero por ahí, el temor es de que lo vayan a asaltar, muchísimo menos va a existir esa oportunidad de siquiera decirle un saludo de buenas noches y muchísimo menos pretender sentarse a conversar con esa persona. Entonces, cuando los distintos segmentos de la sociedad, extrapolando este ejemplo de la individualidad de cada quien a lo social, comienzan a desconocerse, a romperse, a fragmentarse, no existen elementos mínimos de confianza que nos permitan sentarnos alrededor de una mesa de negociación o alrededor de una mesa de diálogo o alrededor de una mesa de concertación para que juntos, desde nuestra propia visión como sector, podamos aportar en el entendido de que lo que estamos aportando, no todo va a ser incluido en un eventual proyecto país, pero por lo menos lo que ahí se diga que se va a incluir, efectivamente se va a incorporar. Hubo algunos ejercicios, y creo que coinciden con esos picos de conflictividad que mencionaba el informe de Estado de la Nación, donde se hicieron unos ingentes esfuerzos por recuperar ese tejido social, pero que lastimosamente, por una tal vez equivocada gestión, en parte fruto de esta falta de reconocimiento mutuo, y en parte por una tal vez visión estratégica bastante cuestionable, dieron al traste y minaron aún más la credibilidad de este tipo de mecanismos. Y me refiero concretamente, y don Álvaro lo recordará muy bien, al proceso de concertación que se intentó promover en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que en un primer momento dio una señal positiva de que se estaba tratando de justamente sentar a los que no piensan igual para tratar de llegar a puntos comunes, y que pese a que se habían acordado un 90 o 95% muchas cosas que únicamente tenían luego que ser convertidas en política pública o en acuerdos legislativos, por ese 5% en el que no había acuerdo, que era un 5% muy determinante, se colapsó y se echó a perder todo ese proceso, minando además la credibilidad de que canalizando nuestras demandas distintas a través de los mecanismos institucionalmente establecidos se podía llegar a acuerdos concretos. Y no es gratuito que el famoso Combo ICE, cuyo clímax se alcanza a inicios del siglo XXI, en el año 2000, es la consecuencia inmediata de lo que fue justamente esa ruptura del proceso de concertación iniciado en 1998, que alcanzó unos primeros preacuerdos en 1999 y que, reitero, finalizando ese año se fueron por un agujero. En ese contexto vienen los partidos políticos y han entrado en un proceso también de debilitamiento, que no voy a ahondar porque ya Leonardo lo explicó muy bien. Aquí le agregaría un elemento adicional, y es que existen sectores sociales que cada vez se han ido desarraigando de ciertos patrones culturales que teníamos antaño como establecidos. Hasta hace 25 años, la mayoría de los que vivíamos en esa época en Costa Rica teníamos una adherencia partidaria, como bien lo señalaba el informe, casi que por transmisión hereditaria. O sea, éramos de una u otra línea política porque nuestra familia sí nos lo había transmitido, porque esas generaciones todavía estaban cercanas a ese conflicto del año 48 y todavía estaba en el imaginario de ellos muy arraigadas las experiencias de algunos de sus familiares, que además con el paso de los años se van mitificando y se van llenando de una serie de elementos que lo hacen todavía muchísimo más fuerte. Bueno, en las generaciones actuales eso ya está prácticamente superado. Hoy por hoy los partidos políticos han disminuido su caudal, no solo en Costa Rica, a nivel mundial, pero en el caso costarricense, en parte porque justamente no han entendido que el electorado, que la ciudadanía tiene otros valores y otro comportamiento, y que a la ciudadanía hay que llegarle en cada momento, de manera permanente, con planteamientos que sean atractivos para los distintos sectores. Ya no es simplemente que porque mi papá me dice que tengo que votar por X partido lo voy a hacer, al contrario, hoy por hoy
con el debilitamiento que han tenido algunos mecanismos de socialización formales, diría que más bien se puede generar un efecto contrario. Si el papá le dice que vote por alguien, va a votar por el opuesto simplemente para llevarle la contraria. Entonces me parece que esa es una realidad que obliga a los partidos a reforzar esa visión de socialización y de educación política que lamentablemente no están desarrollando de manera satisfactoria. El otro aspecto es, evidentemente, esta falta de voluntad política para poder concretar las respuestas a una serie de problemáticas que diagnósticos como los muchos que hay hoy han dado en el clavo. O sea, la problemática todos la conocemos, el problema es cómo entrarle a esa problemática. Y eso, además de la parte metodológica de cómo hacerlo, tiene otro elemento, que es el elemento de la voluntad política. Y la voluntad política es algo que no se compra en farmacias. Y es algo que implica que hay que tocar ciertos intereses muy sensibles que no necesariamente algunos actores políticos están dispuestos a tocar. Y por eso se quedan en lo tangencial, se quedan básicamente en el qué se quiere hacer, sin concretar mucho el cómo, y cuando lo concretan es un cómo muy light, porque no se llega justamente, como diría nuestro pueblo, a la raíz del cacho, porque se sabe cuál es esa raíz del cacho. No es que se desconoce, es que simplemente no hay voluntad política, porque hay intereses muy fuertes que muchas veces torpedean esos esfuerzos por querer corregir asuntos como por ejemplo lo del transporte, que perfectamente, y con eso termino en este momento, vean qué interesante, las rutas intersectoriales que están allá en San José hoy desarrollándose, y que ya se está hablando de ampliar a 2 rutas más, fue un proyecto que tiene más de 15 años de estarse planteando. Es más, desde 1998 se habla de sectorizar y de hacer redistribución de centros de acopio de personas, un poco usando modelos de ordenamiento que existen en países mucho más desarrollados. No se había podido hacer aplicando tecnicismos porque había intereses creados que imposibilitaban que tal situación se diera. Fue a raíz del caos vial que se dio el año anterior que en una situación de emergencia se tuvo que acudir, provisionalmente se dijo en ese momento, a la implementación de esas rutas. O sea, se negoció con los concesionarios de los transportes públicos para que temporalmente permitieran la instalación de esas rutas. Ahora ellos mismos se han percatado de lo valiosas que son y están de acuerdo en sostenerlas y en ampliarlas. Pero es un ejemplo de que entonces, si hay voluntad política, sí se pueden desarrollar cosas. Pero el tema es que el sistema estaba diseñado, y don Álvaro, que representa también a un grupo pequeño, lo puede decir político, para que sea muy difícil salirse de ese círculo vicioso donde, por muy buena intención que tenga el operador del sistema, llámese como se llame, por el sistema de financiamiento, por el sistema que exige para poderse organizar y participar en un proceso electoral que depende de ayudas económicas muy fuertes, termina literalmente llegando con un margen de maniobra bastante limitado. Muchas gracias, don Sergio, por este primer aporte. Dice el doctor Antonio Marlaska, filósofo especialista en ética y en bioética, que normalmente cuando no hay voluntad política es porque no hay voluntad ética. Los dejo durante los siguientes 10 minutos con el doctor Álvaro Montero Mejía. Quiero darle a todos las buenas tardes. El enorme deseo de poder estar aquí de nuevo en esta universidad, cuya proyección y desarrollo ya le da y le dará en el futuro grandes perspectivas al pueblo de Costa Rica. Le doy las gracias al señor Matarrita, al doctor Matarrita, a don Sergio, que viene de la Fundación Conrad Adenauer, y desde luego a ese viejo querido amigo rector de nuestra universidad, don Marcelo Prieto. Digo esto porque nos hemos pasado una buena parte de nuestra vida en las aulas universitarias. Nuestras distintas incursiones en otros campos, como en el campo de la comunicación o en el campo de la política, han sido hechos, casi diría yo que forzados, por el deseo de demostrar que nuestro país
ha sido y sigue siendo víctima de un negocio quizás el más rentable de todos los negocios. Hace poco escribí un libro a pedazos. Lo escribí en pequeñas declaraciones semanales frente a la casa de un expresidente que me quitó el programa a que hacía alusión don Sergio, Diagnóstico. Me quitaron ese programa y entonces decidí decirle al responsable lo que yo pensaba de su gobierno, y durante 2 años estuve yendo a su casa todos los lunes a leer una declaración. Llegaban algunos amigos, algunos compañeros, y gracias a esas pequeñas declaraciones escribimos 2 libros. El último de esos libros se llama Oscar Arias, el verdadero, y tiene una pequeña declaración que se refiere a ese negocio del que les hablaba. Es el negocio de la ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia de la gente iletrada, de la gente que por razones económicas o sociales ha quedado confinada a un pequeño estrato social de gente iletrada, de gente que no sabe leer ni escribir, de gente que no ha tenido la oportunidad de forjar una cultura, una educación. No, me refiero también a muchos de nosotros, a este servidor. Lo que ignoramos sobre la vida social y económica de nuestros países es inmenso. Einstein decía que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos somos ignorantes en las mismas cosas. Pero la ignorancia de la política, la ignorancia del quehacer social, la ignorancia de las realidades sociales de nuestro pequeño país es un formidable negocio de los que, como ahora cada 4 años, vienen a hacernos promesas, a decirnos que en 4 años van a resolver todos los males de Costa Rica, que van a crear decenas de miles de empleos, etc. No los voy a cansar con lo que ustedes oyen todos los días a través de todos los medios imaginables de persuasión. Vivimos una época extremadamente difícil. El proceso de desarrollo de las fuerzas económicas y sociales del mundo ha seguido avanzando, aunque nosotros creemos que vivimos siempre en un pequeño país que lo vemos desmoronarse, pero no cobramos conciencia de que una gran parte de lo que somos, de lo que nos obligan a hacer, de lo que nos proponemos hacer como Estado, no es el resultado de una construcción intelectual, de una cultura nacional, sino de factores exógenos, de elementos que vienen desde afuera. No hemos abandonado, aún con nuestros casi 200 años de historia, una mentalidad colonialista. Creemos que las cosas que nos son impuestas desde afuera es lo que procede, es lo que hay que hacer, y no nos percatamos de que solo en momentos decisivos de nuestra historia hemos sido capaces de ser nosotros mismos y de demostrar toda la formidable potencia que tiene un pequeño país, un pequeño pueblo como el costarricense. Hace casi más de 15 años escribí un libro en el momento en que se iniciaba el proceso avasallador de la globalización mundial, el proceso de la globalización neoliberal. Escribí un libro que se llamaba La globalización contra los pueblos, demostrando que ese proceso, del que se comenzaron a decir cosas maravillosas, qué lindo el mundo, ahora estamos todos unidos, ahora todos estamos interconectados, ahora ya no hay fronteras, ahí está CNN, ahí está la internet, ahí está el mundo entero puesto a nuestro alcance, con solo que prendamos la televisión o encendamos una computadora. Y trataba de demostrar que ese proceso, a veces elogiado por fuerzas interesadas, era el resultado de un proceso de transformación integral de la sociedad mundial. Era el momento en que se caía el muro de Berlín, en que se acababa la vieja bipolaridad mundial entre el mundo hegemonizado por el campo socialista de Europa y en primer lugar por la vieja Unión Soviética,
y el mundo capitalista occidental hegemonizado como hasta hoy por los Estados Unidos. Y yo decía en esa pequeña obra, lo repito porque es procedente hablar de eso ahora, decía: la globalización es el resultado de varios aspectos que debemos estudiar y que debemos conocer si queremos entender dónde estamos y poner los pies sobre la tierra. La globalización no es simplemente el imperio de Internet, la intercomunicación mundial, la revolución de las comunicaciones. No, hay tres aspectos fundamentales que se dan en este nuevo proceso que aún vivimos ahora. En este mismo momento estamos viviendo parte de esas transformaciones. La primera, factor político innegable, fue la caída del muro de Berlín, la destrucción integral de ese sector del mundo conocido como el socialismo real. Eso acaba con el mundo bipolar, la bipolaridad del mundo que enfrentaba a las dos grandes potencias que tuvieron en algunas oportunidades a nuestra tierra, a este pequeño globo que gira raudo por el universo, por las galaxias o por una galaxia que es la Vía Láctea, al borde de la destrucción total. Total. Repito otra vez lo que decía el viejo Einstein, decía, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero seguro que la cuarta se va a producir con palos y piedras. Es decir, una sociedad humana totalmente destruida, agobiada por las carencias, por la destrucción integral del género humano. Estuvimos a punto, en varias oportunidades, lo que a veces un poco inadvertidamente aquí en nuestro pequeño país no lográbamos darnos cuenta, no nos percatábamos. Ese mundo bipolar se acaba y emerge un factor decisivo, extraordinario, en el que estamos sumergidos hoy, que es la nueva revolución científica y tecnológica. Es la revolución de la informática, es la revolución de la nanotecnología, es la nueva revolución médica en el mundo, con los nuevos procedimientos y las nuevas penetraciones en las estructuras de la vida. Es la revolución del ADN, ese factor a veces aparentemente simple, a todo el mundo habla del ADN, pero ha provocado una revolución profunda en la comprensión de la estructura de los seres vivos y sobre todo del género humano. Esos dos factores, la caída del muro de Berlín, simbólicamente señalado como la ruptura del viejo campo socialista, como la revolución científica y tecnológica de nuestro tiempo, factores que construyen una nueva sociedad humana controlada y dirigida casi que por un solo centro, el del mundo desarrollado, sin ningún tipo de oposición, de confrontación. Y surge aquí en nuestro país un modelo adecuado a las nuevas condiciones de la economía mundial. Ese nuevo modelo, todo el mundo habla de él, y ahora en la política todo el mundo dice que hay que derrotar ese modelo. ¿Cuál es ese modelo? El llamado neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es la adaptación de las condiciones del mundo bipolar, las condiciones de una revolución científica y tecnológica que tienen dueño. Escuchaba a un distinguido intelectual y amigo decir en la Universidad de Costa Rica: ahora estamos unidos por la ciencia, por la cultura. Ahí está toda la ciencia de la humanidad, con estripar un botón en internet. Y yo decía para mis adentros, por eso no menciono su nombre, digo, qué infinita ingenuidad. No se da cuenta que el conocimiento humano, el más refinado y decisivo, no está en internet. Es propiedad de las grandes formas, de esas nuevas formas de la estructura económica del mundo, que se llaman las grandes corporaciones del mundo actual. Y es el tercer elemento, la emergencia de un nuevo tipo de empresa,
la empresa corporativa, la empresa transnacional, esa empresa que ya con dificultad tiene patria. Tienen patria porque están adscritas, la mayor parte de ellas, a los Estados Unidos, a Suiza, a Japón, al mundo rico, al mundo desarrollado. Sin embargo, entre ellas controlan y gobiernan las decisiones fundamentales de la economía del mundo. De modo que hoy más que nunca el poder de estas grandes corporaciones controla y decide la vida de nuestros pequeños países, o de nuestros pequeños grandes países como Brasil, o como México, o como Argentina, que son, decimos en América Latina, los grandes países continente. México, 1.800.000 kilómetros cuadrados, más de 30 veces el territorio de Centroamérica. Argentina, 2.700.000 kilómetros cuadrados, poquito más, poquito menos, un continente, es más grande que toda Europa junta. Y Brasil, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, es un mundo. Bueno, y en estos pequeños, inmensos países también se manifiesta el poderío, se expresa el poderío de estas nuevas grandes corporaciones económicas que controlan y definen los lineamientos fundamentales del mundo de hoy. ¿Y qué dijeron? Voy a hacer una simplificación. Dijeron, ¿cómo es eso? Porque no crean, sí lo dijeron. Estos ticos, con un sistema que presume de ser suyo, ¿qué tiene cómo va a ser? Decía un viejo apellido Chair, director de la idea aquí en Costa Rica. Decía, ¿cómo? Estamos nosotros con el gobierno de Reagan privatizando las empresas de América Latina y estos chicos tienen una empresa de cemento en Corredor de Bangares. No hay que vender eso. Y la vendieron. ¿Cómo es eso? Los ticos con una flota pesquera. Habíamos comprado 2 soberbios barcos atuneros para explotar nuestro domo térmico, donde hay una capacidad de captura, si el doctor Freddy Pacheco, eminentísimo ecologista costarricense, no me deja mentir, una capacidad de captura de más de 120.000 toneladas de atún aleta amarilla, el más fino y cotizado en el mundo rico. Y teníamos 2 barcos. Y digo, Chair, ¿cómo? Barcos atuneros, propiedad del Estado. No, eso hay que venderlo. Y los vendieron. Y así vendieron las 15 empresas de Codesa, que eran nuestras, pagadas, y nos las quitaron. Y después no acabaron con otras, porque en ese momento las condiciones no daban para tanto, pero ya hay alguien que anda diciendo que hay que deshacerse de Recope, y hay que deshacerse de la Fábrica Nacional de Licores que fundó don Juan Rafael Mora. Y a propósito quiero decir una pequeña cosita sobre la Fábrica de Licores. Fíjense ustedes que uno de los más grandes daños que se le hace a las poblaciones de nuestra América, sobre todo de América Central, es la fabricación de alcohol etílico, de alcohol venenoso que embrutece, maltrata, crea trastornos espantosos. El único país que se medio salvó de esa arremetida de los halcones clandestinos fue Costa Rica, gracias a que la Fábrica Nacional de Licores estuvo siempre en manos de químicos y científicos sumamente escrupulosos. Don Francisco Tristán y otros grandes científicos costarricenses que eran los directores de la fábrica. Entonces, aquí la gente bebe aguaro, sigue bebiendo aguaro, eso es casi inevitable, pero hay un control muy riguroso sobre la calidad del alcohol que vende la fábrica de licores. Si aquí eso estuviera en manos privadas, los envenenamientos, la ceguera, la locura que produce el alcohol seguiría siendo desastres. Y algunos dicen, no, qué barbaridad, el Estado produciendo alcohol, o sea, mejor un negocio privado vendiendo alcohol etílico. Fíjense ustedes las trampas en que nos hacen caer. De modo que efectivamente ese proceso se inicia. Ya voy a terminar. Ese proceso se inicia. ¿Cómo se inicia ese proceso?
se inicia en la Asamblea Legislativa, como el último sello espantoso del bipartidismo, se inicia cuando deciden privatizar los depósitos bancarios. Era un pretexto. Claro que los depósitos bancarios son un negocio importante para los bancos, pero detrás de la privatización de los depósitos bancarios vino la aparición, como por arte de magia, como que si yo fuera un mago y tengo aquí un sombrero, en vez de sacar un conejo, ¿saben lo que saco? Un sector financiero privado, que hoy acapara una parte decisiva de la riqueza y de las decisiones políticas y económicas fundamentales de nuestro país. Entonces, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos, por supuesto. Yo no estoy aquí solo haciendo diagnósticos antes de que me digan que yo estoy haciendo nada más un diagnóstico sin dar soluciones. Hay soluciones. Este pequeño país, con sus virtudes, con sus condiciones humanas, intelectuales y morales, puede perfectamente salir adelante, y ya vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Gracias. Nos decía don Álvaro algo interesante acerca del negocio de la ignorancia. Esto nos hace pensar en el papel de la educación como vehículo por excelencia para superar esos niveles de ignorancia tan nocivos para el desarrollo integral de la ciudadanía. Estando aquí en una universidad, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la educación? Aparte de formar ciudadanos autónomos y solidarios, ¿qué más puede hacerse desde esta trinchera educativa? Creo que es importantísimo que la educación nos ayude a todos y a todas, sin distinción, a formarnos un juicio sobre lo justo, ocuparnos por descubrir junto con todos nuestros conciudadanos qué es lo justo, empeñados siempre en la tarea, esa tarea ineludible de llevar todos estos criterios de justicia a la vida cotidiana. Pero para ello no es suficiente solo con la racionalidad fría o con los criterios socioeconómicos de moda. Sabemos que muchas veces se han socializado las pérdidas y se han individualizado las ganancias en los modelos que en las últimas décadas han estado dominando. Pero bueno, para continuar con nuestra conversación, nos preguntamos entonces, ¿será posible que este papel de la educación realmente pueda calar en el aquí y en el ahora? ¿O seguiremos padeciendo de aquella vieja parálisis por análisis? Quedamos entonces con el intercambio de preguntas, respuestas entre nuestros contertulios, y posteriormente tendremos el espacio para que todos ustedes también interactúen con nuestros amigos. Gracias. No, yo quería, en la línea de lo que usted acaba de plantear, voy a leer lo que dice el artículo 9 de la Constitución Política, que finalmente es nuestra carta magna, la que nos rige. Dice que el gobierno de la República, ese gobierno que ustedes usualmente asocian básicamente con los poderes formales establecidos, le señala una serie de características que las voy a enumerar. Dice que es popular, o sea que es de todos, es del pueblo, es representativo, claro está, el 2 de febrero vamos a ir justamente a ejercer ese acto de que nosotros elegimos a unos para que en nuestra representación tomen ciertas decisiones por un periodo de tiempo determinado, pero señala, de acuerdo a una modificación que se hiciera en 2003, que ese gobierno de la República es participativo, alternativo y responsable, y que lo ejercen, y ojo el orden en que viene, el pueblo y 3 poderes distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vean que claramente en el espíritu de esta reforma está que, muy a tono con lo que señalé del anterior artículo de la Constitución, el soberano seguimos siendo nosotros, el pueblo. Ahora bien, para lograr un ejercicio efectivo, un ejercicio responsable de esa participación que está constitucionalmente consagrada, evidentemente se necesita una serie de elementos que se tienen que ir construyendo paso a paso.
y de ellos uno de los más importantes es indiscutiblemente el tema de la educación. Es decir, no solamente, no se puede participar sin tener clara conciencia de qué es lo que se busca, de para qué es que se busca y sobre todo cómo es que se pretende alcanzar eso que se busca. Y eso necesariamente requiere conocimiento, requiere dominio, pero requiere además conciencia para sí, decían antes, y por sí. Eso entonces también me obliga a reflexionar, para no caer en frases cliché, que la educación es un bastión fundamental, lo saben nuestros padres fundadores, desde que se declaró la educación pública costeada por la nación y por el Estado y obligatoria. Ese no es el punto. El punto es cuál es la calidad de esa educación, cuál es el enfoque y los paradigmas que se van a desarrollar para garantizar que de esa educación salga justamente esa ciudadanía que esté en capacidad de activar, de hacer realidad lo que señala este artículo de la Constitución que acabo de leer y que no se convierta en letra muerta. Ese es el punto. Ir a votar es muy importante, es un deber cívico, la misma Constitución lo señala, pero es necesario, mas no es suficiente. Es indispensable, primero, antes de ir a votar, claro está, tener todo un previo proceso de reflexión, de análisis, de acceso de información, que eso también es cuestionable cómo se accede a la información en estos tiempos, ya lo señalaba don Álvaro, hay un porcentaje por ahí, ahorita no preciso, pero que la mayor cantidad de información que circula en la red, en la internet, es completamente controlada por 2 o 3 grandes corporaciones, muy a tono con lo que decía don Álvaro, que obviamente a través de sus subsidiarias se van diseminando y uno no se da cuenta, pero si uno comienza a darles el seguimiento, descubre que un alto porcentaje de la fuente generadora de esa información que circula en la internet proviene de las mismas fuentes y por tanto son los mismos enfoques los que van a estar prevaleciendo en esas distintas aparentes fuentes alternativas. Entonces hay todo un desafío también con ese tema de qué información es la adecuada para poder tener herramientas para ejercer esa participación de manera activa y responsable. Pero digamos que partiendo de esa realidad hay como mínimo que informarse para tratar de emitir una decisión tan solemne como lo es el voto de la manera más documentada posible dentro de las limitaciones que existen. Pero posterior a eso hay que seguir acompañando los procesos políticos. Hay que tener una clara conciencia de que el tema político no es exclusivo de esos 60 personas que se van a elegir el 2 de febrero o de las 100 y pico que se van a elegir dentro de 2 años en las elecciones municipales, sino que es un deber de todos estar dando un seguimiento permanente a lo que ocurre. Y demostraciones de que la ciudadanía tiene que justamente organizarse son en todas esas grandes obras que se dieron en los años 40, que si bien es cierto, uno les pone ciertos referentes históricos para, digamos, de alguna manera singularizar la obra como tal, ciertamente hubo todo un proceso social y político detrás de la consecución de esas obras. Es decir, las obras no son fruto y genialidad de 3 o 4 personas, llámense como se llamen, sino que son fruto de un proceso político. Ahora hemos tenido algunos primeros escarceos, diría yo, muy interesantes, que hay que reforzar mediante una adecuada orientación en el campo de la formación y de la cultura política, como lo fue, por ejemplo, el caso de este Foro de Occidente que se organizó y que logró influir de una manera efectiva a tal punto que un X proyecto por ahí no pudo continuar. Lo que pasa es que estas organizaciones, que son muy, digamos, puntuales, que salen al calor de un momento y de una coyuntura, necesitan adquirir una cierta dimensión política que les dé organicidad y que les permita entonces mantenerse más o menos permanente en la vida política nacional para que estén haciendo efectivo, repito, lo que el artículo 9 dice. Pero al finalizar, y por eso termino esta intervención, es un deber de todos, es un deber de todas y de todos intervenir en esto. No es exclusivamente ni el día de las elecciones que nos conectamos sociedad con la parte política
y muchísimo menos es únicamente de los que aspiran a ejercer el poder político formal la responsabilidad. En política no hay espacios vacíos, y si no los ocupamos nosotros, alguien más los va a ocupar. Aquí no se trata de quítate tú para ponerme yo, se trata de que todos, de alguna forma y cada uno desde su espacio, pueda intervenir para justamente comenzar a reconstruir ese tejido social que en este momento brilla por su ausencia. Sin embargo, algo está cambiando. Ese negocio de la ignorancia comienza a tener problemas. Un amigo muy respetado y querido me decía el otro día, me preguntó una amiga que si no me sentía yo mal con este desastre de la política. Y yo le dije, me contaba mi amigo, que no, que todo lo contrario, que este era el proceso electoral más extraordinario que yo he presenciado a lo largo de mi vida. A eso le contestaste, le dije, sí. ¿Y qué más dijiste? Que esta es la primera vez que yo siento, después de años y años, ya es un hombre tan viejillo como yo, me decía, esta es la primera vez que la gente duda, que la gente se pregunta, que la gente se siente, ya ustedes lo saben, frustrada, amargada, disgustada, enojada. ¿No te parece que eso es maravilloso? Claro que es maravilloso, claro. Ya no resulta tan fácil hacer que la gente agarre un garrote y salga a la calle. Yo no tengo nada contra ninguna bandera, digo simplemente como ejemplo. Y que la gente vaya un poco sin pensar ni siquiera en lo que hace, detrás de una candidatura o detrás de un partido. La gente está reflexionando. Y ese espíritu de reflexión es una oportunidad maravillosa, porque solo pensando, solo haciendo de la política, oigan lo que voy a expresarles, un acto cotidiano. Yo no quiero decir que la gente ande en elecciones todo el día, Dios me libre, pero que la gente entienda que la política es una discusión pertinente permanentemente. ¿Quiénes mandan? ¿Por qué mandan? ¿Qué intereses se cubren? ¿Quiénes son los que toman las decisiones fundamentales del país? Y esas decisiones, ¿en beneficio de quién se toman? Estarse preguntando sobre los problemas del poder político es un acto decisivo en cualquier país. Que la gente sencilla, ya no digamos los universitarios como ustedes, de pronto se detenga y diga, un momentito, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué la situación está como está? ¿Por qué en el barrio en que yo vivo los más desocupados son los jóvenes? Y después de los jóvenes, los viejos. Y después de los viejos, las personas discapacitadas. ¿Por qué esa suma de dramas sociales frente a nuestros ojos? Preguntarse eso y buscar una respuesta. Es una tarea política. La política debería ser, digo, en el deber ser, un acto de docencia permanente. Los gobernantes, los alcaldes, los representantes, los diputados, quienes sean, deberían estar permanentemente dándole explicaciones a la gente. Explicaciones plausibles, no cuentos chinos, no eso que ocurre. A mí, y creo que a todos nos da pena escuchar por años y años, no sé si algunos de ustedes incluso se toman la molestia de escuchar el mensaje que pronuncian los mandatarios el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Todo es para demostrar lo maravilloso que están haciendo. Y yo digo para mis adentros, qué hermoso sería que alguien, hombre o mujer, quien fuera, se parara un 1 de mayo y dijera, pueblo de Costa Rica, hermanos nuestros, estoy avergonzado o estoy avergonzada porque no estamos correspondiendo a los anhelos, a las necesidades y a la formidable capacidad productiva del pueblo costarricense. ¡Qué pena! ¿Cómo hemos fallado?
pero ese espíritu autocrítico que los padres les exigen a los niños. No, diga la verdad. ¿Usted hizo eso o no lo hizo? Y los chiquillos se sonrojan y dicen, y yo lo hice. Bueno, ese espíritu autocrítico de verse a sí mismo, de mostrar cada uno sus llagas y decir, qué vergüenza con un país como el que tenemos, con estos jóvenes que tenemos, miles de maestros, ingenieros, administradores, economistas, planificadores, miles de talentos que emergen de las universidades, y hay una carretera y llamamos un consorcio internacional para que la administre. No sienten vergüenza, no sentimos vergüenza. Para administrar un aeropuerto y llamamos una corporación internacional para que nos administre un aeropuerto. Yo le preguntaba a mis alumnos de Copeagri en uno de esos cursos que a veces uno da como profesor, y le decía a los muchachos de Copeagri, todos los planes ahí de administradores, ustedes no se harían cargo de administrar el aeropuerto Juan Santa María cuando usted diga, don Álvaro. Sí, imagínense todo ese talento, toda esa capacidad, toda esa experiencia desperdiciada, esa falta de fe en nuestra juventud. Y después dicen que el Estado, cuidado que el Estado se meta. Yo no estoy aquí y con esto voy a tratar de hacer una síntesis. Por supuesto que el Estado no tiene que encargarse de todo, pero el Estado tiene que estimular la participación de la gente. Porque si el Estado es capaz de invertir, porque aquí ningún rico es capaz de invertir en una represa hidroeléctrica, o en una nueva represa hidroeléctrica, o en un puerto pesquero. Pero si el Estado pide un préstamo no sé cuántos millones de dólares para organizar un puerto pesquero en el Pacífico, ¿no creen ustedes que es hora de que a estas alturas de nuestra historia tengamos un puerto pesquero en el Pacífico con una capacidad productiva de 500.000 kilómetros cuadrados de mar patrimonial, y hacer ahí una escuela de pescadería y decirle a los compañeros de la UTN, compañeros, ustedes tienen que hacerse cargo de administrar esa escuela de pescadería y de sacar allí capitanes de barco y constructores de barcos y jóvenes de las costas que están ahora mendigando pesetas en los distintos lugares donde supuestamente se hace turismo y que lo que hace es intercambio de drogas. Ustedes se van a hacer cargo de enaltecer el primer puerto pesquero de la historia de Costa Rica, y llamamos a los inversionistas, a los empresarios, principalmente costarricenses. Estamos vendiendo acciones. ¿Quiénes quieren invertir? Amas de casa, compren una accioncita del puerto pesquero. Y eso da más intereses que cualquier inversión en cualquier banco. Porque estamos recomponiendo lo nuestro. ¿No creen que este país merece que se le haga un llamado para recuperar lo que le pertenece? Las carizas para hacer cemento, las aguas del mar para pescar, 2 millones de hectáreas de tierra cultivable, y estamos importando todos los años 40.000 toneladas de frijoles y más de 100.000 toneladas de arroz. Se los digo, queridos jóvenes, queridos amigos, esa vergüenza nos la hacen pasar, no es culpa de nadie, nos la hacen pasar los que pueden hacer todo eso, resolver todo eso, y utilizan el poder político para enaltecerse, o para enriquecerse, o para vanagloriarse, yo qué sé de qué, en vez de vanagloriarse por su espíritu de servicio a favor de este pequeño país. Grandes cosas se pueden hacer en Costa Rica sin esa vulgaridad de promesas electorales, haciendo conciencia entre la ciudadanía, entre los empresarios nacionales, entre los ahorrantes nacionales, entre los directores de la banca nacionalizada, entre los dirigentes de las instituciones de cultura, para hacer que este país recupere lo suyo, lo recupere. Y por ahí hay que empezar, por recuperar lo que nos han estado quitando
arrebatando en los últimos 25 o 30 años. Es un buen momento para escuchar las preguntas de todos ustedes, así que a continuación escuchamos las inquietudes y reflexiones que quieran compartir con la comunidad universitaria. Álvaro, siento que eso último que acaba de decir, de arrebatar, creo que incluso el arrebatar a veces hay un poco de resistencia. En este país más bien nos hemos abierto las manos para que se lo lleven rápido. Es muy bueno. Pero mi pregunta va centrada en que hoy día los debates van más a los presidentes. Pero hay un poder, y es el poder legislativo, que ejerce o debería ejercer, escuchando el artículo 9, creo, de la Constitución, más control. Y entonces vemos partidos que en campaña política dicen que vamos a oponernos, que vamos a hacer, y al final se venden por un acueducto, por una plaza de fútbol, por un viaje a China, por diferentes circunstancias. Los costarricenses, igual, no sabemos por quién vamos a votar en diputados, muchos, porque lo que va es el cómo. En el caso de la abuela, que son 11 candidatos de diputados, sale la foto del primer lugar, bueno, ahora ni foto sale el primer lugar y ahí va todo el combo hacia atrás, ¿verdad? Nos falta la cultura de leer quiénes son los candidatos que van a diputados, los que, entre comillas, podrían poner un freno a las políticas económicas expansivas del modelo que se viene impulsando desde los años, desde los famosos PAES, del cual también hay un familiar hoy candidato a presidente de la República, ¿verdad? Entonces tenemos los costarricenses, o deberíamos, o cuál debería ser el nuevo rol de la Asamblea Legislativa para parar este escandaloso regalo de Costa Rica a las grandes transnacionales. Eso sería. Sí, su nombre, perdón, don Marco Tulio, acaba de hacer una pregunta central. Voy a empezar por un aspecto puramente jurídico. De acuerdo con la Constitución, la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. El primero. ¿Por qué es el primero? Porque son los representantes nombrados directamente por la gente. El presidente es nombrado por la gente, pero es nombrado para que cumpla y ejecute las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa. Vean ustedes qué paradoja. Siendo el primer poder de la República, lo primero que hacen los parlamentos, una vez que eligen a los diputados, es hacer fila para ir a prometerle obediencia al presidente de la República. ¿Cómo es eso? Debería ser al revés. Debería ser el presidente el que va a la Asamblea Legislativa a jurar de los diputados que va a respetar su mandato y que va a seguir fielmente las determinaciones parlamentarias. Todos esos programas que ustedes ven, programas quiero decir proyectos de construcción, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y esto, todo eso no se puede hacer si no hay una decisión parlamentaria. Resulta que en este país, en teoría, el que manda es el Parlamento, pero ya desde el momento mismo que se inician los procesos, comienza la perversión de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el candidato tal dice, yo tengo derecho a nombrar 5 diputados. Usted. Y el otro, yo tengo derecho a nombrar 10. Y el otro 4. Y así, en los distintos partidos, el candidato presidencial tiene la indecente prerrogativa de nombrar a aquellos que deben ser electos por el pueblo para que nos representen en la Asamblea Legislativa. Bueno, esos hechos se dan aquí, a vista y paciencia de todos nosotros. Yo no estoy aquí inventando nada que ustedes no conozcan, que de lo que no sepan. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que detrás del Parlamento, detrás del aparato gubernamental, existe una fuerza social que manda. ¿Cómo se llamaba esa fuerza social
en la época en que el doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y don Manuel Mora impulsaron las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja del Seguro Social. Esa fuerza se llamaba la vieja oligarquía. Era la oligarquía cafetalera. Era una oligarquía tica, porque el viejo cafetalero, el gamonal, pues por lo menos conocía a los pequeños agricultores, se reunía con el sacerdote, hablaba con él. Era una clase social explotadora, claro. Se enriquecían con el esfuerzo de miles, pero eran costarricenses. Tenían contacto, algo sabían de los problemas de la población. Esa vieja oligarquía que, según cuenta la historia, se reunían en el Club Unión y ahí decidían quién iba a ser el próximo presidente. Bueno, hoy esa vieja oligarquía cambió. Esa vieja oligarquía que ponía a sus hijos, como lo señalaba don César, los ponía a estudiar, no sé si fue José, en el Liceo de Costa Rica o el Colegio Seminario, y allí estudiaban sus hijos y después eran presidentes. Esa nueva oligarquía se olvidó de eso. Esa nueva oligarquía educa a sus hijos fuera, o si no, con una mentalidad de afuera. Los educa en concepciones totalmente ajenas a las necesidades del país. Es lo que nosotros hemos llamado o denominado la nueva oligarquía. Esa nueva oligarquía está directamente asociada con el mundo corporativo, con las grandes transnacionales. Ya no es la oligarquía de los cafetaleros, no, es la oligarquía que tiene sociedad con las grandes empresas de accionistas de las zonas francas, con las grandes corporaciones multinacionales, y donde se expresa una confrontación con los intereses de nuestro país todos los días. Hay un viejo multimillonario norteamericano que es un viejo simpático, claro, siempre dice cosas ocurrentes, se llama Warren Buffett. Seguro que todos ustedes han oído hablar de Warren Buffett. Es una especie de nuevo Rockefeller. Y dijo el otro día, yo lo leí, decía, sí, ¿cómo que no hay lucha de clases? Claro que hay lucha de clases. Lo que ocurre es que nosotros los ricos le estamos ganando. Eso decía Warren Buffett. Bueno, aquí algunos de esos nuevos potentados están ganando la lucha contra nuestro país. Están nombrando los diputados, están nombrando los ministros, están nombrando los presidentes. El negocio de la ignorancia. Si supiéramos un poquito más de cómo se manejan esas fuerzas, tendríamos más dudas. Yo no estoy diciendo aquí decisiones, más dudas. De modo que finalmente, en relación con su preocupación, yo creo que este país puede hacer muchísimo por salir del estado en que se encuentra. Si nuestro pueblo vuelve los ojos a su propia historia. Algunos dicen, ya vienen a hablar de cosas viejas, los niños siempre hablan, se han dado cuenta que los abuelitos dicen, cuando yo era joven. No, yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra historia reciente, cómo se hicieron nuestras instituciones de cultura, cómo se crearon nuestras grandes fuerzas sociales y económicas. En determinado momento, un viejo presidente dijo, los bancos son del Estado, y creó el sistema bancario nacional. ¿Y de dónde se nutrían los bancos? De las jóvenes universidades. Allí venían los muchachos recién graduados de economistas, abogados, ingenieros, etcétera, a nutrir los bancos, a nutrir el ICE, a nutrir nuestras grandes instituciones públicas que hoy deben ser reconstruidas con otra perspectiva, con otra mentalidad. Yo no estoy diciendo que con los viejos esquemas. Es mucho lo que hemos aprendido, es mucho lo que nos han quitado para no hacer un esfuerzo por recuperar este pequeño país donde estamos todos. Nadie nos va a regalar otro. Don Marco Tulio decía, estamos regalando el país. Sí, bueno, vamos a terminar de regalarlo. Y cuando ya no tengamos país, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a dar otro país? ¿Es que acaso los mexicanos nos van a decir, mira, aquí nosotros tenemos un territorio deshabitado aquí en el sur, qué sé yo, en Chiapas, ven, ticos, aquí les damos un campito, para nosotros 50.000 kilómetros cuadrados no son nada, ven ahí, o los brasileños, ven aquí le hacemos un campito, cualquier gran país,
Nadie nos va a regalar la patria. Esta es la única que tenemos, y si no la conservamos, no solo nosotros, todas las generaciones que vendrán dirán que no tuvimos el coraje suficiente para defenderla. Estamos en sobretiempo. No, dos cosas. Evidentemente, como bien lo dijo don Álvaro, ya explicó magistralmente cuál es la dicotomía entre lo formal y lo real en el campo del poder legislativo, como en muchos otros. Solamente un ejemplo, ustedes van a la Asamblea Legislativa y el salón más importante es el salón de los expresidentes de la República. No es el de los expresidentes del directorio legislativo, es el de los extitulares del Poder Ejecutivo. Ya eso por ahí indica por dónde va la verdadera correlación de fuerzas que cada uno tiene dentro de su yo interno. Pero ya en la parte formal, el problema que tenemos con el sistema de elección de diputados, que me parece fundamental, recuerden que el 2 de febrero elegimos dos cosas, ya lo dijo Álvaro, o sea, es presidente por un lado, pero también son diputados. Y son 13 que aspiran a la presidencia, no solamente 5 que son los que más proyección mediática les dan, pero hay como 19 partidos políticos peleando tener representación en el próximo Congreso de la República. Inclusive hay partidos aquí a escala provincial que parecen a la abuela. El tema es que muchas veces el sistema de elección nuestra no permite que el electorado realmente elija. Lo que hacemos nosotros prácticamente, por la forma que está diseñado, es confirmar elecciones que de previo los partidos políticos han hecho internamente. Yo siempre comparo esto, y perdónenme la comparación un poco grosera, con los combos de los restaurantes de comida rápida, porque usted puede escoger el combo 1, el combo 2 o el combo 3. Usted no puede llegar y decir, bueno, yo quiero el artículo del combo 1 mezclado con el del combo 2. Nuestro sistema actualmente no lo permite, es un sistema de elección de lista cerrada y por representación proporcional. Lo que hace es que, por ejemplo, en San José, que es la provincia que da 19 curules, con un 30-35% de abstencionismo proyectado, por el sistema de representación proporcional, un candidato, el que encabece la papeleta de un partido con unos 35 o 40 mil votos, puede ingresar al próximo Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se diluye un poco lo que es la representatividad, y por el otro lado se crean, digamos, o se le privilegia a estas potestades de franquicia que tienen muchos, o que tienen los partidos políticos, dados por el mismo sistema. Hay grandes discusiones de si se tendría que pasar a un sistema de lista abierta, o si se puede pasar a un sistema mixto donde se elijan diputados porque ese es otro tema muy importante. Nuestras provincias son circuitos plurinominales, es decir, cada una de las provincias es un circuito electoral del que sale una porción del total del Congreso. O sea, son 57 diputados, de San José salen 19, de La Juela creo que salen 11, me parece. Pero entonces, hay propuestas que dicen, no, hagamos dos sistemas. Un sistema de elección nacional, es decir, que todos los partidos puedan presentar la misma papeleta en todo el país, y también por representación proporcional, de acuerdo al número de votos, asignar curules a cada una de esas fuerzas políticas, y paralelo a eso, hacer circuitos binominales, en donde haya una mayor relación entre el elector y el candidato, donde el elector tenga la potestad de por lo menos saber quiénes son sus candidatos de carne y hueso y qué es lo que están pensando o no. Y está el sistema de lista abierta, que es un poco más complicado, pero que ya se está aplicando en otros países, como es el caso, por ejemplo, de Honduras, donde usted puede, yo acabo de ir a ese proceso electoral y era muy interesante. En el departamento más grande de ellos, que es Francisco Morazán, que aglutina a Tegucigalpa, por ejemplo, la capital, eran 23 las curules que se elegían, y entonces la persona tenía una papeleta así enorme, pero entonces eran como 5 o 6 los partidos, no eran 9 partidos, perdón, 9 partidos los estaban ahí interviniendo, pero yo como elector podía escoger mis 23 o menos, eso sí lo daba la ley, la posibilidad de 23 o menos, no más de 23, eso sí no, pero de escoger, por ejemplo, si quería los 23, 2 de este, 2 de este, 2 de aquel y 2 de allá, e inclusive sin importar el orden de la lista. Es decir, que yo pudiera escoger al que iba de 23º en la lista del partido X y al primero de la lista Y. Era un poco más complicado, sí, es un poco más complicado. Imagínense que yo contabilicé,
que una señora de una edad promedio de 50 años, entonces que era la primera vez que se aplicaba este sistema en Honduras, dilató 16 minutos haciendo ese proceso. Pero bueno, es el precio, digamos, de querer hacer algo un poquito más cercano, en donde uno tenga una mayor incidencia. En nuestro sistema habría que modificar, y son reformas de lo que se llama tercera generación del ámbito electoral, pero mientras eso no se dé, se da el fenómeno que muy atinadamente ya describió don Álvaro y que no voy aquí a ampliar porque ya lo digo con toda la claridad del mundo. Pero sí, pese a eso, creo que una forma en que el costarricense ha querido tratar de equilibrar esto es mediante lo que se ha llamado el quiebre de voto, que es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos procesos electorales, que para muchos es una cosa terrible, se rasgan las vestiduras, pero en realidad creo que ha sido una expresión de esa duda que el electorado ha ido comenzando a establecerse a sí mismo de cara a su comportamiento electoral, que ha dicho como el poder corrompe y corrompe absolutamente, mejor démosle a presidente la opción por una X fuerza y a diputados votamos por otra. Si ha sido o no ha sido provechoso, bueno, ya también en la primera parte de este conversatorio se dijo, en parte ha sido tal vez un problema de que el andamiaje institucional no estaba diseñado para esa nueva realidad y por eso es que todavía hay muchas trabas en la tramitación de leyes y en los mecanismos, digamos, de gestión parlamentaria. Pero me parece que es una aproximación importante a ir creando controles y pesos y contrapesos que finalmente es lo que el sistema republicano pretende, que el legislativo sea también un control del ejecutivo y no simplemente un apéndice del ejecutivo. Bueno, por el factor tiempo vamos a... Sí, claro, sí, ¿no? Es que, perdonen, es que hicimos un esfuerzo. Hace más de un año presentamos un proyecto de referéndum ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que cada persona votara por el diputado que le diera la gana. Si quería votar por el último de esta papeleta, votaba por el último. Por el primero de esta, por el cuarto de esta. ¡Ay, esta señora la conozco! Es una gran luchadora, voto por ella. Mira, este partido chiquito, este muchacho, es un gran activista, voto por él. ¡Ya! Y después se sumaban los votos de cada uno. El tribunal declaró inconstitucional esa propuesta que hicimos. Y nos rechazó, a portas, un esfuerzo elemental. Y fueron más lejos. No es cuestión de que ahora ustedes votan en bloque, no. Es que en la papeleta de diputados, ya lo van a ver, no aparecen ni los nombres de los diputados. Ni los nombres. Ustedes están obligados a votar por una bandera. Eso da pena decirlo, pero esa es la realidad. Ustedes lo van a experimentar en cuestión de 15 días. Están ahí las banderas y ustedes tienen que escoger la bandera y ahí va el paquete. Y ya ustedes no saben quiénes son, ni qué hacen, ni a qué se dedican, ni qué proponen, nada. Ese es el retroceso del avance. Perdone que me haya tomado este minuto. No, con todo gusto, don Álvaro. Llegados a este momento nos corresponde agradecer de todo corazón el aporte de los distinguidos contertulios, don Álvaro Montero, don Sergio Araya, por supuesto la gratitud a todos ustedes que nos han acompañado durante este ejercicio tan importante. Decía Agustín de Hipona, un filósofo del siglo V, que la política es el arte de hacer bien las cosas. Y el arte de hacer bien las cosas no se da solamente en un momento puntual, sino que será de manera procesual. Así que corresponde reflexionar, tener muchas dudas, buscar muchas respuestas, no solo para el 2 de febrero, sino de manera permanente. Es un momento para ver, para juzgar, para actuar, y sin duda alguna actuar va mucho más allá del voto del 2 de febrero, como dije e insisto, es algo permanente, y nada mejor que la educación para estar permanentemente en esta transformación. Antes de retirarnos, queremos entregar un certificado de agradecimiento a cada uno de nuestros amigos, de parte de la comunidad universitaria, y seguidamente entonces el compañero José Alberto hace entrega de los mencionados certificados. Sí, como dice el doctor Matarrita, el certificado dice Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, extiende el presente reconocimiento a Sergio Araya Alvarado por su participación como expositor en el conversatorio Balance y Perspectiva Política de cara a las elecciones nacionales de febrero de 2014, a la escuela 20 de enero de 2014, firma Marcelo Prieto, rector, y la máster Catalina Pereira Hernández, vicerrectora de docencia.
Igualmente para el doctor Álvaro Montero Mejía. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por acudir a este llamado de la Vicerrectoría de Docencia a través del Programa Institucional de Formación Holística y el área de Formación Humanística. Muchas gracias, buenas tardes.